Hola compañeros de YouTube, aquí Carlos y traigo nuevo video. Este fue hecho al surgimiento de una pregunta, el cual surgió por los siguientes factores. Que redescubrí la existencia de la serie infantil Princesas del Mar, una serie de libros de origen brasileño que luego fue convertida en una serie animada por los años 2007 y 2013. Además de que esta serie tiene creepypastas, algunas interesantes, otras no tanto y parecen hechas por Silon09 y algunas con potencial pero no fue aprovechado correctamente, y pensé ChatGPT puede crear un buen creepypasta de las princesas del mar o tal vez una fanfic de terror medianamente interesante, y para responder esa pregunta fue con ChatGPT. Lo salude cordialmente. Le conté la idea y tras repasar unos posibles temáticas se creó el primer prototipo que no salió muy bien y tiene errores, así que metí una ayuda con eso, lo estructuré un poco y este es el resultado final. Que la verdad no sé si les guste o no y creo que tiene uno que otro error que no note. Todo empezó como un día normal en el reino Estrella de Mar. Tenía una tarea para la escuela y decidí ir a la biblioteca del reino. Siempre, aunque no lo parezca, me ha gustado ese lugar, las luces cálidas reflejándose en los estantes, el suave sonido de las burbujas subiendo por las paredes de cristal. Es un espacio tranquilo, ideal para perderse en historias antiguas o aprender algo nuevo, aunque eso depende de cada uno. Caray, ahora ella está sonando como Pulpina, eso creo. No espera, pero si me gusta la lectura y los documentales, aunque en teoría Pulpina diría en algún momento eso. Después de terminar mi tarea, me dirigí a devolver el libro que había utilizado. El lugar donde debía colocarlo estaba en un estante bajo, así que me incliné para dejarlo en su sitio. Fue entonces cuando lo vi. Algo sobresalía de debajo del mueble, apenas visible. La curiosidad se apoderó de mí. Después de un poco de esfuerzo, logré sacarlo. Era un libro antiguo, desgastado, con la cubierta descolorida y las esquinas mordidas por el tiempo. Las letras del título eran apenas legibles, y parece que da la impresión de que probablemente la mayoría de las páginas estaban dañadas o cubiertas de manchas que hacían casi imposible leerlas. Sin embargo, algo en él me llamó la atención. Comencé a hojearlo. Al principio, no parecía tener nada interesante, información sobre el fondo del mar que ya conocía, dibujos rudimentarios de criaturas comunes y algunas notas que no entendía. Estaba a punto de devolverlo cuando me detuve en una página en particular. Había un dibujo extraño, inquietante. Parecía un pulpo, pero no del todo. Sus tentáculos eran más largos y delgados de lo normal, como si se extendieran infinitamente. Sus ojos no estaban en su cabeza, sino distribuidos por todo su cuerpo, y su forma era imposible de definir. Debajo del dibujo había una inscripción. La mayoría de las palabras eran ilegibles, pero lo poco que pude descifrar decía algo así como: lo que está en lo profundo. Él existe. Guarda conocimiento. Él espera a aquel que. El resto estaba borroso o rasgado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había algo en esas palabras que no podía sacarme de la cabeza. ¿Quién era él? ¿Qué significaba lo que está en lo profundo? Me quedé mirando el dibujo por un rato, sintiendo como si los ojos del extraño ser estuvieran observándome a través de la página. A pesar de mi inquietud, decidí llevarme el libro conmigo. Pensé que tal vez podría descifrar más en casa o mostrarlo a alguien que entendiera de textos antiguos. Pero mientras nadaba de regreso, sentí algo extraño. Las aguas parecían más pesadas, más densas. El silencio a mi alrededor era diferente, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en el libro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo. Y entonces, lo escuché. Un murmullo. Apenas audible, como el roce de tentáculos contra la roca. Lo que está en lo profundo. Punto de vista narrador. Al día siguiente, Esther despertó, todavía algo somnolienta. Miró a su alrededor y todo parecía completamente normal. La luz suave atravesaba las ventanas del castillo, iluminando el agua en tonos cálidos y tranquilos. Nada estaba oscuro, ni pesado, ni extraño. Casi podía creer que lo del libro había sido un mal sueño. Pero entonces lo vio.
Ahí estaba, sobre su escritorio, el libro desgastado. Sintió un escalofrío mientras lo observaba, como si la tinta de sus páginas todavía susurrara secretos que no debía conocer. Decidió guardarlo en un cajón y apartarlo de su vista. Mientras se preparaba para ir a la escuela, no pudo evitar sentir un peso persistente en su pecho, como si algo estuviera mal, aunque no podía explicar qué. Decidió no darle tanta importancia, al menos por ahora, o algo le pida darle importancia. Y parece que algo no le gusta que lo ignoren tan fácilmente. En el camino a la escuela. Mientras nadaba hacia la escuela, Esther no podía sacudirse la sensación de ser observada. En varias ocasiones, al pasar por zonas donde la luz no llegaba del todo, creyó ver algo en las sombras, un par de ojos rojos brillantes, observándola desde la penumbra. Pero cuando volteaba, no había nada. Se repetía a sí misma que solo era su imaginación. Para cuando llegó a la escuela, la sensación comenzó a desvanecerse. Las clases transcurrieron con normalidad, y Esther logró distraerse un poco, aunque no del todo. Durante todo el día, se sintió ligeramente desconectada, como si una parte de ella estuviera en otro lugar, en otro estado de conciencia, en la hora de salida. Cuando Esther estaba lista para regresar a casa, fue detenida por sus dos mejores amigas, Pulpina, la princesa de los pulpos, y Tiburina, la princesa de los tiburones. «Esther, ¿estás bien?», preguntó Pulpina, con preocupación en sus ojos. «Sí, amiga, durante todo el día estuviste actuando rara», añadió Tiburina, cruzando los brazos. Esther se quedó mirándola sin saber qué decir. Las palabras se atoraron en su garganta, pero al final logró reunir algo de valor. «Ayer, encontré algo. Un dibujo extraño que, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera me afectó». Hizo una pausa, dudando si debía contarles más. Finalmente añadió, casi en un susurro: «Y, veo cosas». «Eso es todo». Sus amigas intercambiaron una mirada preocupada. Polvina fue la primera en romper el silencio. «¿Dónde viste ese dibujo? ¿Cómo era?». Esther les describió lo que recordaba del libro, el extraño ser con tentáculos infinitos, los ojos distribuidos por su cuerpo, y las palabras que apenas podía leer. Tiburina miró a Polvina, como si esperara que ella supiera algo. Polvina negó lentamente con la cabeza. «No lo sé. Nunca he oído hablar de algo así», respondió Polvina, aunque había una pizca de duda en su voz. Mientras sus amigas discutían entre ellas, Esther notó algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. En las sombras que proyectaban Polvina y Tiburina sobre el suelo, vio un par de ojos rojos que se asomaban. Parpadeaban, fijos en ella. Esther sintió como el agua a su alrededor se volvía más fría. Cerró los ojos un momento, pensando que tal vez era su mente jugándole una mala pasada. Cuando volvió a mirar, los ojos ya no estaban allí. La sombra había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero el escalofrío seguía presente. Polvina y Tiburina no se dieron cuenta de lo que Esther había visto, y continuaron hablando. Pero Esther apenas podía escucharlas. Había algo en el fondo de su mente que empezaba a encajar, las sombras no solo la estaban observando, estaban acercándose. Habían pasado un tiempo desde aquella conversación en la salida de la escuela. Esther intentó mantener la normalidad, asistiendo a clases, entregando las tareas y hablando de vez en cuando con sus amigas, ignoraba cómo podía las sombras como si fuera normal. Pero era evidente que algo no estaba bien. Cada día parecía más desconectada, como si su mente estuviera en otro lugar. En algún punto algunos juraban ver que el tono de su piel adquirido un tono pálido. Finalmente, por recomendación de la maestra y decisión de sus padres, Esther se quedó en casa para descansar y recuperarse. Al principio, la idea le pareció una oportunidad para escapar del peso de las miradas y preguntas de los demás, pero el aislamiento pronto la hizo sentir más atrapada que nunca. Mientras tanto, con Polvina y Tiburina. Polvina y Tiburina, las dos princesas, no podían dejar de preocuparse por su amiga. Polvina, siempre curiosa y dedicada, decidió investigar por su cuenta sobre el dibujo que Esther había mencionado. Pasó horas en la biblioteca del reino, revisando libros viejos,
mapas de aguas profundas, y tratados o cosas sobre criaturas marinas, pero no encontró nada útil. Al final de un día especialmente frustrante, ambas princesas se encontraron a la salida de la escuela. Polvina, no podemos dejarla sola así, dijo Tiburina, cruzándose de brazos. Lo sé. Pero no sé qué más hacer. He buscado por todos lados y no he encontrado nada sobre ese dibujo. Ambas se quedaron en silencio por un momento, hasta que Tiburina tuvo una idea. Vamos a su casa. Tal vez si hablamos con Esther directamente, podamos sacar algo de ella. Polvina asintió, aunque no estaba segura de si Esther estaría dispuesta a hablar. Afortunadamente, obtuvieron permiso para visitarla esa tarde. En casa de Esther /diagonal Castillo Estrella de Mar. Cuando llegaron al Castillo Estrella de Mar, fueron recibidas por los padres de Esther. Ambos lucían preocupados, pero al mismo tiempo agradecidos de ver que las amigas de su hija querían ayudar. No sabemos si es un buen momento, dijo la madre de Esther, la reina Estrella de Mar, apretando las manos, pero creemos que tal vez se sienta un poco mejor si tiene compañía que conozca. Sí, ella apenas habla con nosotros, añadió el padre que es el rey Estrella de Mar, antes de suspirar. Por favor, intenten animarla. Las dos princesas intercambiaron miradas decididas y siguieron a los padres de Esther hasta donde está la habitación de Esther, con Esther. Esther estaba tumbada en su cama, mirando a todos lados con una expresión perdida. Aunque a simple vista parecía limpia y ordenada, al observarla más de cerca se notaban signos de agotamiento. Su piel estaba más pálida de lo normal, y sus ojos tenían ligeros círculos oscuros, como si no hubiera dormido bien en días. La puerta se abrió lentamente, y Esther alzó la vista. —¿Esther? —llamó Polvina en voz baja. —Ah. —¿Chicas? ¿Son ustedes? —respondió Esther, con un hilo de voz. Tiburina no perdió tiempo y fue al grano. —Esther, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? —¿Y por cuánto tiempo? Esther miró hacia el techo, como si intentara recordar. —Bueno, no lo recuerdo bien. Creo que anteayer. Y, obtuve, ¿cómo era la palabra? —¿Insomnio? —ofreció Polvina. —Sí, eso. Las tres se quedaron en silencio por un momento. Entonces Tiburina habló, con una mezcla de firmeza y ternura. —Muy bien, amiga. Polvina y yo hemos hablado, y hemos decidido que es hora de resolver este problema, misterio o lo que sea. No vamos a quedarnos quietas mientras te hundes más en esto. Así que, Tiburina se acercó a la cama de Esther, mirándola directamente a los ojos. ¿Dónde está el libro con el dibujo raro? Y ni creas que vamos a aceptar un no sé como respuesta. Esther se quedó en silencio, sorprendida por la determinación de Tiburina. Aunque estaba agotada, podía ver la genuina preocupación en los ojos de sus amigas. Lentamente, levantó una mano y señaló hacia su escritorio. En el primer cajón, murmuró, aunque está dudosa de que exista solución. Polvina y Tiburina intercambiaron una mirada antes de dirigirse al escritorio. Polvina abrió el cajón con cuidado, como si temiera lo que encontraría. Y ahí estaba, el libro desgastado, con su cubierta descolorida y las páginas llenas de manchas y rasgaduras. Tiburina lo tomó con cuidado y lo puso sobre la cama. Bien, Esther. Vamos a resolver esto juntas, dijo Tiburina, mientras Polvina asentía con determinación. Esther miró a sus amigas y, por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de esperanza. Esther, aún recostada en su cama, observó cómo Polvina y Tiburina abrían el libro con cuidado. El dibujo está en las últimas páginas, les indicó Esther con voz baja. Pasaron las páginas deterioradas, llenas de manchas y texto incomprensible, hasta que finalmente llegaron al dibujo. Tiburina lo observó primero, inclinándose hacia adelante. Este es el dibujo, sin duda. Es, un poco raro. Tiburina frunció el ceño, tratando de comprenderlo. No estoy segura de si esos son realmente ojos o sus ventosas, añadió Polvina, mirando el extraño ser con curiosidad científica. ¿Qué decía exactamente lo que estaba escrito? Preguntó Tiburina. Las dos princesas intercambiaron opiniones sobre el dibujo, pero Esther, algo más acostumbrada ya a la visión del libro, intervino.
Como puede notar, el resto del texto es ilegible. Por lo tanto, tu pregunta, aunque plausible, se siente un poco tonta por la obviedad. Sin ofender, Tiburina. Tiburina no dijo nada, ni parecía ofendida. Simplemente miró a Esther con una mezcla de preocupación y paciencia. Fue Polvina quien rompió el silencio al señalar algo. Oye, ¿qué es esto? Polvina había notado algo extraño en una esquina de la página, un borde levantado, como si hubiera algo pegado. Usando su uña, comenzó a rascar suavemente el papel, mientras Tiburina y Esther observaban con atención. Espera, parece otra página, dijo Polvina, intrigada y algo emocionada. Con cuidado, continuó despegando lo que resultó ser una hoja delgada que había permanecido oculta entre las páginas. Cuando finalmente la liberó, la extendió sobre la cama. «Es un mapa», exclamó Tiburina. El mapa mostraba varias ubicaciones en el fondo del océano. Algunas estaban tachadas con una X, dejando solo una sin marcar. Junto al mapa, había algo escrito. Aquellos que buscan una respuesta se dirigen al lugar donde nadie se atreve a ir. Un escalofrío recorrió la habitación mientras leían esas palabras. Supongo que tenemos una idea de a dónde ir, ¿cierto? Dijo Tiburina, mirando a sus amigas con una mezcla de emoción y cautela. Supongo que sí, respondió Esther, aunque su voz temblaba, reflejando su inseguridad. Todas miraron el mapa en silencio. Polvina lo sostenía con las manos temblorosas, pero no apartaba la vista de la ubicación señalada. De repente, Tiburina se estremeció. ¿Cuándo el agua se enfrió tanto?, preguntó, frotándose los brazos. ¿Pero cómo? Hace un momento estaba normal, añadió Polvina, visiblemente confundida. Esther, sin embargo, no respondió. Su atención estaba completamente fija en algo más. Miró detrás de sus dos amigas, hacia la penumbra de la habitación. Ahí estaban de nuevo, los ojos rojos. Dos orbes brillantes, suspendidos en la oscuridad, la observaban con una intensidad que la hizo temblar. Duraron solo un momento antes de desvanecerse, como si nunca hubieran estado ahí. Esther abrió la boca para decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Polvina y Tiburina no habían visto nada, y el agua comenzó a calmarse nuevamente. Esther miró el libro, el mapa y luego a sus amigas. Su corazón estaba lleno de miedo, pero también sabía que, si seguían adelante, necesitaban estar juntas. Tenemos que estar seguras de esto, susurró Esther, sin quitarle los ojos al mapa. Con el destino marcado en el mapa decidido, las tres princesas sabían que debían prepararse para el viaje. Cada una se ocupó en su propio reino para reunir lo necesario, provisiones, herramientas y cualquier objeto que pudiera serles útil en las profundidades. Sin embargo, durante este tiempo, cada una comenzó a experimentar eventos inquietantes. Con Polvina. Polvina, la más lógica del grupo, intentó mantenerse tranquila mientras preparaba lo necesario en el reino de los pulpos. Sin embargo, desde el primer día, comenzó a escuchar algo extraño, susurros apenas audibles. Al principio pensó que eran las corrientes del océano, un ruido natural que se confundía en su mente con palabras. Pero con el tiempo, los susurros se hicieron más claros, aunque nunca lograba entender lo que decían. Lo más perturbador era que siempre aparecían en los momentos de mayor silencio, como si alguien esperara que no hubiera distracciones para hacerse notar. Una noche, mientras guardaba un pequeño mapa en su bolso, escuchó un susurro más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Polvina, dijo la voz, alargando la última sílaba. Polvina se giró rápidamente, pero no había nadie. Tranquila, Polvina. Es solo tu imaginación, se dijo a sí misma, aunque su corazón latía con fuerza. Con Tiburina. Mientras tanto, en el reino de los tiburones, Tiburina enfrentaba su propia inquietud. Desde que comenzó a prepararse para el viaje, tenía la constante sensación de que algo la observaba. Al principio, lo ignoró. Como princesa de los tiburones, estaba acostumbrada a ser valiente y no dejarse llevar por miedos irracionales. Sin embargo, la sensación persistía. A veces, mientras revisaba equipo o nadaba por los pasillos de su castillo, sentía un escalofrío repentino.
El agua a su alrededor se enfriaba, como si algo invisible pasara cerca de ella. En una ocasión, mientras dormía, despertó de repente con la certeza de que alguien estaba en su habitación. Encendió la lámpara y buscó a su alrededor, pero no encontró nada. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró, frotándose los ojos. Pero no podía negar que algo estaba mal. Con Esther. Para Esther, la experiencia fue diferente. Los eventos extraños no cesaron, pero sí parecían ocurrir con menos frecuencia. Las sombras y los ojos rojos seguían apareciendo, aunque más esporádicamente, como si algo le estuviera dando un respiro. Esto no la tranquilizó del todo, al contrario, la hizo sentir más inquieta. ¿Por qué esa aparente tregua? ¿Significaba que algo estaba esperando? En más de una ocasión pensó en abandonar el viaje, pero cada vez que se lo planteaba, una sensación de deber la empujaba hacia adelante. No podía rendirse, no después de todo lo que sus amigas habían hecho por ella. Finalmente, llegó el día. Las tres princesas se reunieron en un punto neutral entre sus reinos para discutir el plan. Había una tensión palpable en el ambiente, incluso sin decirlo, todas sabían que este viaje sería diferente a cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. «Bien, repasemos el plan una vez más», dijo Tiburina, adoptando su típico tono decidido. «Seguiremos el mapa hasta el lugar marcado», respondió Polvina, extendiendo la hoja que habían despegado del libro. Señaló la ubicación. Era un punto en las profundidades abisales, más allá de cualquier zona conocida. Cuando lleguemos, Esther hizo una pausa, mordiéndose el labio. Lo que sea que encontremos, lo enfrentaremos juntas. Había una determinación en sus ojos, pero también miedo. Las otras dos asintieron, sabiendo que no tenían otra opción. Antes de partir, Tiburina habló en voz baja. ¿Y si no tenemos éxito? ¿Qué pasa si esto empeora? Nadie respondió de inmediato. Fue Polvina quien rompió el silencio. Entonces, al menos lo intentamos. Con esas palabras, comenzaron el descenso hacia lo desconocido, llevando con ellas el mapa, sus provisiones y una mezcla de miedo y esperanza. ¿Tendrán éxito, o sus esfuerzos desatarán algo más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginaron? Las tres princesas estaban reunidas en el borde del abismo marino. «Chicas», dijo con un hilo de voz la princesa de las estrellas de mar, «¿están seguras de esto es buena idea?», preguntó dudosa. «Ya nos preparamos y estamos aquí, si retrocedemos ahora creo que no tendremos otra oportunidad», fue lo que dijo Tiburina con decisión. «Polvina, ¿este es el lugar correcto?», preguntó a la princesa de los pulpos. Polvina no dijo nada ya que estaba viendo el mapa con atención. «Sí es aquí», finalmente confirmando que es el lugar correcto. Las princesas miraron el abismo, pero Esther fue la única que notó los ojos rojos que solo estuvieron allí por un momento para desaparecer. Ninguna se espera lo que habrá debajo de ese abismo, pues esto sería una prueba a superar. Una peligrosa y misteriosa prueba. Una peligrosa y misteriosa prueba que la propia diosa Salacia debía haberse asegurado que no se conozca. Fin de la primera parte. Bueno, espero que les haya entretenido el creepypasta. La verdad pensé que sería corto pero terminó siendo más largo de lo esperado, por lo tanto decidí dividirlo en partes. Perdón si hay errores en la narración, las personalidades de los personajes, y demás cosas, me disculpo si al final no fue del todo de su agrado. Aparte, como dije al principio, esto es más un experimento que otra cosa. Y si alguien dice algo negativo es que no presto atención lo que dije al inicio del video o la descripción. Si piensas hacer una crítica hazlo con la cabeza fría. De paso, feliz Halloween gente, y hasta otra.